Lo notó en una noche cualquiera, cuando la luz del pasillo parpadeó y se percibió un olor a quemado en el aire, como si se hubiera cortocircuitado un alargador en algún lugar cercano. En la oficina vacía, todo sonaba más fuerte. El tic-tac del reloj, el zumbido de la ventilación, el ocasional crujido del plástico. En la pantalla de la cámara de vigilancia parpadeaba un indicador rojo. El sistema indicaba que se estaba grabando, pero la pantalla permanecía en negro. Alexei, un gerente de nivel medio, se quedó hasta tarde, no por entusiasmo, sino porque temía llegar tarde con el informe. Su jefe ya le había insinuado 2 veces que la paciencia de la dirección no era infinita. No quería perder su trabajo, la hipoteca, los padres en otra ciudad, la pensión alimenticia. Quedarse en el edificio después de medianoche era desagradable, pero seguro. Había guardias en sus puestos, limpiadoras abajo y una suave iluminación nocturna. Sin embargo, en las últimas semanas había sucedido algo extraño en la oficina. Cada mañana, las mesas brillaban, las papeleras estaban vacías, las ventanas limpias. Incluso los teclados estaban fregados. Aunque en el horario de los turnos nocturnos solo figuraban 3 mujeres de la limpieza, y una de ellas había dimitido hacía 2 semanas. Las cámaras solo captaban pasillos vacíos. Alexei incluso bromeó con sus compañeros diciendo que había un fantasma de la limpieza trabajando. Pero las bromas se acabaron rápidamente cuando la contable encontró en la caja fuerte unos informes cuidadosamente doblados que nadie había rellenado. La letra era uniforme, cuidada, con letras grandes y manchas de tinta, como si se hubiera escrito con pluma. En una de las hojas figuraba la firma de una limpiadora que había fallecido 10 años antes en un incendio en ese mismo edificio, el antiguo sede de la empresa, que luego fue restaurado y renombrado. En aquel entonces, en las noticias, apareció su foto. Una mujer sencilla, de unos 40 años, con el uniforme con el emblema de la misma empresa. Nadie quería recordar esa historia. Pero ahora las coincidencias eran demasiadas. Alexei decidió quedarse después de su turno, formalmente, para revisar el informe antes de enviarlo. Informalmente, para asegurarse de quién limpiaba la oficina. No le gustaba que por la mañana encontraran sus papeles perfectamente ordenados, aunque él siempre dejaba todo desordenado. Incluso la taza de café estaba lavada, pero con una mancha en el platillo, como si alguien hubiera servido y bebido en su lugar. Encendió la lámpara de mesa, dejó el portátil sobre la mesa y fingió estar trabajando. El reloj marcaba más de medianoche cuando el aire acondicionado emitió un breve sonido, como si alguien hubiera abierto la puerta. En el pasillo se vio un movimiento fugaz, no una sombra, sino más bien un punto de luz, un reflejo que desapareció inmediatamente. Se acercó a la mampara de cristal y miró. Por el pasillo se extendía un rastro, una franja de brillo húmedo,
como si alguien hubiera pasado con un trapo mojado. No olía a detergente, solo a un ligero toque de polvo y algo metálico. Siguió el rastro. La lámpara de la cocina parpadeaba. El suelo estaba recién fregado y se veían huellas en las baldosas mojadas, pequeñas, femeninas, con un patrón característico en la suela que Alexei no había visto antes. Se inclinó para mirar y vio en el reflejo del frigorífico la silueta de una mujer con uniforme gris, guantes blancos y sin placa. Estaba limpiando la mesa, de espaldas a él. Quería hablar, pero en lugar de eso, dio un paso y las baldosas crujieron bajo su pie. La mujer se dio la vuelta. La luz iluminó su rostro, liso, tranquilo, pálido, como el de quienes llevan mucho tiempo sin salir al sol. Asintió con la cabeza, como reconociendo su presencia, y siguió limpiando la superficie. Notó que no llevaba ningún nombre en el pecho, aunque el uniforme era el mismo que el de las demás limpiadoras. Y también que los guantes que llevaba en las manos estaban secos, aunque el trapo brillaba por las gotas. Él retrocedió. Le pareció que el sonido de sus pasos era más suave de lo normal, como si el suelo amortiguara el eco. De vuelta en su despacho, intentó convencerse de que simplemente estaba agotado. Pero por la mañana, cuando llegó a la oficina, encontró una carta sobre su mesa, sin sobre, sin logotipo, solo una hoja impresa con una firma al pie. Notificación de despido. La firma era la misma que la de la limpiadora, el apellido que figuraba en los antiguos informes. No acudió a sus superiores. En su lugar, consultó la base de datos interna, la sección de personal. Vio que el apellido de esa mujer realmente figuraba en la lista de empleados. En la columna Estado ponía de baja sin sueldo. La fecha era de hacía 10 años. Más abajo figuraba el número del contrato de trabajo, archivado. Imprimió la página, la guardó en el bolsillo y se dirigió a la seguridad. El guardia de noche, un hombre mayor llamado Sergei, hojeó perezosamente el registro de visitas y dijo que a las 3 de la madrugada había visto a la limpiadora, pero solo de reojo. Dijo que pasaba con un cubo y no se había dado la vuelta. Alexei le preguntó cómo había pasado por el torniquete si no se habían expedido pases para el turno de noche. Sergei se quedó pensativo. Dijo que la puerta se había abierto sola, como si alguien hubiera pasado la tarjeta. Le propuso a Alexei que echara un vistazo a las grabaciones. La cámara realmente mostraba el momento. La puerta se abre, la lámpara del vestíbulo parpadea, pero no aparece ninguna persona. Solo una sombra en el suelo, apenas perceptible. El guardia hizo un gesto con la mano, como diciendo que era normal, que la tecnología era vieja. Pero Alexei notó algo raro. En el código de tiempo, la grabación se repetía. La imagen se repetía cada 30 segundos. Volvió a su habitación. Sobre la mesa había otra vez un papel, una copia del informe de limpieza. Abajo ponía aceptado por el gerente Alexei L. y la fecha de hoy. Pero él no había firmado nada. Esa noche no se fue a casa.
Compró un café en la máquina expendedora, se sentó y se quedó esperando, observando el pasillo. El reloj marcaba lentamente las horas. La luz zumbaba. Todo parecía normal, hasta que la luz empezó a apagarse, no de golpe, sino una lámpara tras otra, empezando por la entrada. Pronto, solo quedó una, sobre su despacho. En el cristal de enfrente se reflejó algo blanco, una mano que limpiaba lentamente el polvo. Se levantó, pero no dio ni un paso. La figura volvió a aparecer, la misma mujer, con el mismo trapo. Comprendió que la luz no se apagaba simplemente, parecía guiar sus pasos. Ella pasó junto a él sin mirarlo. En el suelo quedaban franjas limpias y secas. Cuando ella desapareció tras la esquina, Alexei se fijó en que, en la parte inferior de su uniforme, se veía el antiguo logotipo de la empresa, el que habían quitado del letrero después del incendio. Él la siguió. En la escalera olía a quemado, como al principio de la noche. En la pared había manchas de pintura quemada que no estaban allí por la tarde. Bajó al primer piso y encontró una puerta con un letrero que decía «Local de servicio». La cerradura estaba abierta. Dentro había un almacén con cubos, fregonas y cajas. En la pared colgaba un horario de turnos. La última anotación era su apellido. La fecha era el día del incendio. En una esquina había una carpeta vieja, quemada, con trozos de páginas. Entre ellas, una nómina. Frente a su apellido ponía «No pagado». Comprendió que a ninguno de los nuevos empleados se les había contado lo que había sucedido entonces. Cuando regresó a su despacho, la carta de despido había desaparecido. Sobre la mesa solo había una taza, limpia, pero en ella se reflejaba el techo, donde la lámpara parpadeaba como si fuera una señal. Levantó la vista y se dio cuenta de que la luz parpadeaba con un ritmo determinado. Sacó el teléfono y activó la grabación. En la pantalla de la cámara del teléfono se veía la figura de la limpiadora, de pie junto a la puerta. Sus ojos estaban vacíos como el cristal. Levantó lentamente la mano y señaló la pantalla. En el reflejo del teléfono se vio a sí mismo sentado a la mesa, aunque estaba de pie junto a la puerta. Un instante después, la pantalla se oscureció. Parpadeó y la habitación volvió a quedar vacía. Solo brillaban los suelos y en el respaldo de su silla colgaba cuidadosamente un trapo. A la mañana siguiente, todo parecía como si nada hubiera pasado. Las luces funcionaban, las cámaras parpadeaban como de costumbre. Los empleados iban y venían con café y carpetas, bromeando sobre la reunión de planificación. Alexei intentó convencerse de que lo que había visto durante la noche era solo cansancio. Pero la inquietud no desaparecía. Incluso los sonidos de la oficina ahora parecían diferentes. Las sillas no chirriaban igual. Las teclas hacían clic con pausas, como si alguien invisible estuviera sentado al lado y golpeara en los intervalos entre las personas. Abrió el cajón de la mesa y encontró allí una llave que antes no estaba.
pequeña, de modelo antiguo, con el número borrado. En el llavero había una letra H. No sabía qué significaba, pero por alguna razón recordó inmediatamente ese apellido en la lista. Nesterova. Así se llamaba la limpiadora que murió hace 10 años. Decidió revisar el sótano. Formalmente, era una planta técnica donde estaba prohibido entrar sin autorización. Pero la llave encajó fácilmente en la cerradura, como si estuviera esperando por ella. La puerta se abrió en silencio y dejó entrar aire húmedo. Olía a polvo, detergentes y algo más acre. Humo viejo. Abajo había estanterías con archivos en los que colgaban etiquetas de años anteriores. La mayoría de las carpetas estaban cubiertas de una capa de polvo, pero una caja había sido abierta recientemente. Dentro había una pila de informes sobre la limpieza de las instalaciones. Alexei empezó a hojearlos. Los documentos estaban ordenados por fechas hasta el día del incendio. Y luego había impresiones sin sellos, como si alguien hubiera continuado el trabajo después de la muerte de Nesterova. La letra era la misma. En la última página figuraba la fecha de hoy. Abajo había una firma, uniforme, cuidada, con la misma N redondeada. La firma de Alexei estaba al lado. Se estremeció. Él no había escrito eso. En la estantería había un viejo cuaderno con la cubierta descolorida. Dentro había anotaciones sobre los turnos, pero entre las fechas a veces aparecían breves notas. Recibir el cálculo, deuda pendiente. El gerente lo confirmó verbalmente. La última anotación era: él lo vio. Levantó la cabeza. Al fondo del sótano vio una luz débil y cálida, como la de una lámpara. Se dirigió hacia allí. El pasillo terminaba en una pared, pero en el hormigón se veía el contorno de una vieja puerta tapiada con ladrillos. En el suelo, debajo de ella, había una vieja placa metálica con el logotipo de la antigua empresa. La tocó y oyó un leve susurro, como si alguien se hubiera movido detrás de la pared. Salió del sótano, cerró la puerta, pero el olor a quemado permaneció. En el rellano superior, junto a la escalera, se encontró con el guardia Sergei. Tenía mal aspecto, la cara gris y los ojos hundidos. Dijo que por la noche había vuelto a ver a la limpiadora. Había bajado y no había vuelto. Alexei le preguntó si no se habría equivocado. Sergei negó con la cabeza y dijo que su silueta se veía claramente en la pantalla de la cámara, pero que cuando rebobinó la grabación, esta iba en sentido contrario, como si el tiempo se moviera hacia atrás. Alexei comprendió que ya no bastaba con mirar. Decidió instalar su propia cámara en el despacho, una pequeña, de un antiguo proyecto. La encendió antes de irse a casa y la dejó encendida toda la noche. A la mañana siguiente fue el primero en llegar. La cámara había grabado exactamente 4 horas. Abrió el video. Los primeros 2 minutos. Silencio. Luego, una mujer con uniforme, sin placa, sale de detrás del armario. Limpia la mesa,
lava una taza, dobla cuidadosamente los papeles y abre el portátil. En la pantalla del portátil aparece un buzón con un nuevo correo electrónico. Ella escribe y se ve que firma con su nombre. Luego gira la cabeza hacia la cámara y parece mirarlo directamente a él. En ese momento, el video se interrumpe. El archivo sigue vacío, pero el tiempo de grabación continúa. Alexei sintió un nudo en la garganta. Abrió el portátil y, efectivamente, había un correo en el buzón de enviados. El destinatario era el Departamento de Recursos Humanos. El asunto: renuncia voluntaria. Al final, su apellido y su firma. La fecha era la de hoy. Se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Allí, la secretaria, una mujer joven, le dijo que había recibido la carta y que ya había tramitado los documentos. Cuando le preguntó quién había traído la solicitud, ella respondió que la había entregado la señora de la limpieza. Alexei se quedó paralizado. Le preguntó cómo era ella. La secretaria se encogió de hombros y dijo que era una mujer normal, con uniforme, pero del modelo antiguo, con un logotipo redondo que hacía tiempo que no se utilizaba. Comprendió que todo se repetía. Alguien borraba su presencia y dejaba en su lugar un registro, una copia, un papel. Por la tarde, intentó trabajar, pero sus compañeros se comportaban de forma extraña. Uno dijo que había oído a Alexei despedirse ayer del departamento. Otro dijo que lo había visto a altas horas de la noche saliendo del ascensor con un cubo. El tercero se encogió de hombros. Bueno, tú dijiste que habías decidido irte. Él no había dicho nada por el estilo. Después del almuerzo, fue a ver al jefe, pero no estaba. En la oficina olía a productos de limpieza, y las ventanas brillaban como después de una limpieza a fondo. Sobre la mesa había una carpeta con la nota «Nuevo gerente». Se sentó, tratando de ordenar sus pensamientos. Afuera, detrás del cristal, una mujer caminaba por el pasillo con un cubo. Se levantó y salió, pero el pasillo estaba vacío. Solo las huellas de pasos húmedos se alejaban hacia la escalera. Corrió tras ellas. Las huellas se extendían por los escalones y luego desaparecían junto a la puerta. Detrás de la puerta había una salida de incendios, cerrada desde hacía mucho tiempo. En el suelo había un casco viejo y un trapo quemado. De repente, un aire caliente y ligero pasó por la ventilación, como si alguien hubiera abierto la compuerta de la estufa. Oyó un susurro suave, parecido a una respiración, pero no distinguió las palabras. Se quedó de pie hasta que sintió calor. Desde abajo, por las rendijas del suelo, salía aire caliente con olor a quemado. Se dio cuenta de que el lugar donde estaba era el epicentro del incendio. Por la noche, volvió a quedarse solo. Cogió la lámpara, la encendió sobre la mesa y sacó aquella vieja llave. En su extremo había algo grabado, como un número o una letra, pero era ilegible. La giró entre sus manos. El metal dejaba marcas negras en sus dedos. Decidió bajar al sótano una vez más. Ahora sabía qué buscar.
El sótano lo recibió con su habitual humedad y olor a polvo viejo. En el suelo había huellas, apenas visibles entre el polvo, pero recientes. Conducían a la puerta tapiada. Se sentó frente a ella, colocó la lámpara a su lado y puso la palma de la mano sobre la fría mampostería. La piedra estaba extrañamente caliente. Desde el interior llegaba un sonido sordo, como si alguien estuviera pasando lentamente la mano por el otro lado de la pared. Le dijo en voz baja que sabía quién era ella, que había visto los documentos y que entendía que la deuda seguía pendiente. El aire se volvió más pesado. La lámpara parpadeó y de repente la mampostería se agrietó. Entre las piedras apareció una estrecha rendija por la que salía humo y aire húmedo. Él dio un paso atrás. En el interior, en la oscuridad, algo brillante se movió, como si fuera ropa empapada de agua. Luego, el olor a quemado desapareció y solo quedó un aroma a jabón, fresco, como después de limpiar. Comprendió que su presencia no era malvada, simplemente incompleta. Cerró la puerta sintiendo un extraño alivio. Subió las escaleras, decidido a hablar con sus superiores al día siguiente y contarlo todo. Pero por la mañana, su pase ya no funcionaba. El guardia de otro turno le dijo que Alexei ya no trabajaba allí, que la orden de despido se había firmado ayer por la tarde y que la firma era la suya propia. Se dirigió a la puerta de cristal, tras la cual se veía su despacho. Allí estaba sentado un nuevo empleado. Sobre la mesa estaban su vieja taza y su cuaderno. Las mismas cosas de siempre, solo que ahora ya no eran suyas. Intentó llamar, pero el teléfono marcó un número inexistente. En la pantalla apareció una notificación. Pago por limpieza, recibido. Cerró los ojos. Le pareció oír de nuevo, desde el fondo de la oficina, el suave sonido de un cubo rodando por el suelo. Y alguien limpiaba con cuidado y delicadeza el cristal entre los mundos, para que no quedara nada superfluo en la superficie. Por la noche, volvió al edificio, aunque sabía que ya no le dejarían entrar. Por fuera, la oficina tenía el mismo aspecto de siempre. Una fachada lisa, ventanas iluminadas, un guardia en la entrada. Pero ahora, ese lugar le resultaba extraño. En el reflejo del cristal, se veía a sí mismo como un extraño, como si ya hubiera estado allí antes, pero solo quedara una huella. En el torniquete vio un movimiento familiar. Una limpiadora cruzaba el vestíbulo. La reconoció de inmediato, sin lugar a dudas. El mismo paso, el mismo moño apretado, el mismo logotipo descolorido en la manga. Llevaba un cubo y un trapo, y la gente a su alrededor simplemente no la veía. El guardia la miró como si fuera una sombra normal de la lámpara. Alexei dio un paso hacia las puertas, pero el torniquete no funcionó. Entonces esperó a que alguien saliera y se coló dentro. El vestíbulo olía a plástico limpio y azulejos mojados. Cada paso
resonaba en el vacío. El ascensor, en el que había subido cientos de veces, ahora respondía de forma extraña. Los botones no se iluminaban hasta que pulsó el piso donde estaba su oficina. Las puertas se cerraron y la cabina se puso en marcha. Notó que el panel espejado estaba turbio, como si estuviera cubierto por una fina capa de hollín. La luz estaba encendida en la planta. En su antiguo puesto había una persona nueva, joven, segura de sí misma, que tecleaba, sin darse cuenta de nada, a su alrededor. Alexei quiso llamar a la puerta, pero cambió de opinión. Todo parecía como si el pasado se hubiera borrado por completo, como una huella de polvo en un cristal. Caminó por el pasillo. Al final, donde antes estaba la puerta del almacén, ahora había un nuevo letrero. Local de servicio. Entrada solo para personal de limpieza. La puerta estaba entreabierta. Miró dentro. Dentro había fregonas, cajas con productos químicos domésticos y un viejo armario de madera. En el suelo había hojas de registro similares a las que había visto en el sótano, y su propia foto, pegada en una tarjeta de plástico de limpiador. Debajo de la foto había una firma ordenada: Alexei L., turno de noche. Se sentó en una silla, sintiendo cómo el frío le atravesaba la ropa. Algo crujió bajo su pie. Era un viejo recibo. Lo recogió. En la columna por limpieza de locales había una línea que decía pago realizado. Debajo, la firma de Nesterova. La fecha era la de hoy. Comprendió que el lugar donde ella había terminado ahora le pertenecía a él, como si la deuda hubiera pasado al siguiente que se había entrometido. Desde el fondo del armario se oyó un suave golpe. Abrió la puerta y dentro colgaba el uniforme de la limpiadora, perfectamente planchado, con una etiqueta del modelo antiguo. Tocó la tela y estaba caliente. Un sobre cayó al suelo. Dentro había una carta sin fecha. Gracias por verlo. Ahora el trabajo está terminado. La firma era la misma, uniforme y cuidada. Sintió el olor a jabón fresco. De repente, apareció una sombra en la pared, difusa, como si fuera de una persona que estuviera demasiado cerca de la luz. Alexei no se dio la vuelta. Simplemente cogió el uniforme del armario y se lo puso. Le quedaba perfecto. En el pasillo, las lámparas comenzaron a apagarse una tras otra, moviéndose en su dirección. Cogió el cubo que estaba junto a la pared y siguió adelante. Ahora los pasos sonaban suaves y uniformes, como si el suelo los absorbiera. En el monitor de seguridad de abajo, Sergei vio al conserje caminando por el pasillo. Todo como siempre: uniforme, cubo, paso pausado. Anotó la hora en el registro y bostezó. Pero entonces se dio cuenta de que en la columna pase no aparecía ningún nombre, solo la fecha, 10 años atrás. Se fijó en la pantalla. La cámara mostraba un pasillo vacío, y el cubo seguía rodando solo.
brillando con su aro metálico bajo las lámparas. A los pocos días, los empleados empezaron a notar que por las mañanas la oficina estaba demasiado limpia. Incluso la moqueta parecía nueva. En los cajones encontraban documentos cuidadosamente ordenados, entre los que había viejos informes con firmas desconocidas. Nadie sabía de dónde venían. El nuevo gerente dijo que, al parecer, la limpiadora del archivo trabajaba más de lo normal. La secretaria objetó que no tenían ese puesto, pero él se limitó a encogerse de hombros. Entonces es que tenemos sombras muy responsables. Una mañana, Sergei, el mismo guardia de seguridad, no acudió a su turno. En su puesto encontraron un cuaderno en el que anotaba cosas extrañas. La vi. No se refleja. Ahora son 2. La última anotación era: él lleva uniforme. Desde entonces, por las noches, a veces se ven 2 siluetas en las ventanas del edificio de oficinas que se mueven lentamente por el pasillo, sin dejar reflejos en el cristal. Un cubo es viejo, de hierro, y el otro es nuevo, de plástico. Pero la historia no terminó ahí. Pasaron varios meses y apareció un nuevo becario nocturno en la empresa. Era un chico callado que había venido a trabajar para ganarse un dinero extra. La primera noche escribió un informe. El lugar de trabajo está perfectamente limpio. No hay basura. Incluso las fregonas están ordenadas por altura. Por la mañana, le contó al guardia de seguridad que había visto a una mujer y a un hombre con uniformes que le habían mostrado dónde estaban los trapos y dónde se guardaba la llave del almacén. Les dio las gracias y dijo que el uniforme era muy cómodo. En la guardia le respondieron que no habían asignado a nadie más que a él para el turno de noche. No discutió. Solo dijo que, tal vez, se trataba de una prueba, y que le prometieron venir al día siguiente para enseñarle cómo cerrar el informe correctamente. Desde entonces, por las mañanas a veces se encuentran huellas de 2 pares de zapatos en el pasillo, unos más grandes y otros más pequeños. Las huellas desaparecen junto a la misma salida de incendios, que ahora está completamente bloqueada. Cuando el locutor calla, solo queda un murmullo silencioso, similar al roce de una fregona sobre el suelo. Da las gracias a los espectadores. Les pregunta desde dónde están viendo el programa y les pide que escriban si creen que el trabajo puede continuar incluso después de que haya terminado el turno. Les desea a todos buenas noches y dice que mañana por la mañana su oficina esté limpia. Pero si está demasiado limpia, simplemente no pregunten quién vino a limpiar. Una semana después de la desaparición de Sergei, se sustituyó al personal de seguridad. El nuevo guardia, Mikhail, era más joven y, como es habitual, lo achacaba todo a las historias de los viejos. Se reía al escuchar las historias de sus compañeros sobre que por las noches, en algún lugar de los pisos superiores, el ascensor funcionaba sin que nadie lo llamara, que los limpiadores aparecían en las listas de turnos que nadie había registrado. Pero a la tercera noche, dejó de bromear. Primero se oyó un leve ruido en la radio, como si alguien pasara un trapo húmedo por el micrófono. Luego se escuchó una breve señal, y en el monitor, con las cámaras,
se abrió una ventana de observación del sexto piso. Mikhail vio dos siluetas, una mujer y un hombre, de pie juntos en un pasillo vacío. La luz parpadeaba, como si respirara. Pulsó el botón de grabación, pero la pantalla se quedó congelada. Cuando, un minuto después, reinició el sistema, la imagen se borró y en su lugar apareció una tabla. Informe de limpieza nocturna, con la fecha de hoy y su apellido en la línea responsable. No entendía cómo era posible. A la mañana siguiente, nadie notó nada extraño, pero Mikhail de repente se dio cuenta de que su pase era diferente. Era del modelo antiguo, con el logotipo descolorido, que hacía tiempo que ya no se utilizaba en la empresa. En la foto aparecía él, solo que más joven. En el reverso había una inscripción en relieve: acceso a zonas técnicas. Ese día, abajo, junto a los ascensores, apareció un nuevo cartel: acceso restringido, solo personal de limpieza. El metal brillaba recién pulido, como si lo hubieran colgado durante la noche. Mientras tanto, el edificio parecía haber comenzado a vivir según su propio horario interno. La gente se quejaba de que las puertas a veces se abrían solas. Las impresoras imprimían informes antiguos y las lámparas se encendían en el orden de los números de las oficinas. Todos lo achacaban a fallos eléctricos. Solo la secretaria se dio cuenta de la regularidad. Las lámparas se encendían siguiendo estrictamente el orden de limpieza de las habitaciones, de atrás hacia adelante, desde el archivo del sótano hasta la oficina del director. Se lo contó al nuevo jefe, y éste, sin creerlo, se quedó a pasar la noche. A las 2 de la madrugada, todo se repitió. Las lámparas se encendieron en cadena, silenciosamente, como si alguien pasara por allí para comprobarlo. Luego, una mujer con uniforme gris salió del ascensor. No miraba a los lados, simplemente caminaba recto, dejando tras de sí una franja lisa y limpia de brillo. Un hombre con otro uniforme empujaba un cubo. El jefe llamó a los guardias, pero cuando estos subieron, el pasillo estaba vacío. Revisaron las cámaras. El video comenzaba con el jefe de pie junto a la ventana, y detrás de él ya se reflejaban 2 siluetas. Por la mañana, el sistema de seguridad falló. El registro de visitas se borró, pero en el archivo solo quedó una línea: turno terminado. Personal retirado. Debajo de esta entrada había 2 firmas: Nesterova y Alexei L. Al día siguiente, el jefe presentó su renuncia. Dijo que quería cambiar de aires. Su puesto fue ocupado por un empleado temporal, y la empresa encargó una limpieza general, por pura formalidad. El día señalado no vino nadie, pero a la mañana siguiente, todo el edificio brillaba. Incluso las mamparas de cristal, normalmente empañadas por las huellas, se volvieron transparentes como el agua. El nuevo gerente, que fue contratado un mes después, al principio no creía en las leyendas. Era racional, seco y le gustaba el orden. En su opinión, cualquier rareza se explicaba por el factor humano.
Cuando le hablaron de los limpiadores nocturnos sin rostro, solo sonrió. La primera semana casi no se quedaba hasta tarde, pero una noche se dio cuenta de que alguien había abierto su ordenador portátil. La contraseña seguía siendo la misma, pero el cursor estaba sobre la palabra informe. El archivo estaba perfectamente rellenado, como si alguien de contabilidad lo hubiera revisado por él. Abajo había una firma con su nombre, pero la letra era diferente. Suave, redondeada, femenina. Preguntó a sus compañeros quién podría haberlo hecho. Nadie lo admitió. Entonces decidió revisar las grabaciones de las cámaras, pero no funcionaban desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. «¿Reinicio programado?», le dijeron en el departamento técnico, aunque eso nunca había ocurrido antes. La noche del viernes al sábado se quedó solo. Hacia la madrugada, notó que la puerta de cristal de la sala de reuniones estaba entreabierta. Desde dentro, se oía un suave chirrido, como si alguien estuviera escurriendo un trapo mojado. Se acercó y vio su reflejo en el cristal, pero detrás de él había dos personas, una mujer y un hombre. Ella sostenía una fregona y él, un cubo. En sus rostros se reflejaba esa extraña tranquilidad que tienen las personas que acaban de terminar un trabajo duro. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, el suelo bajo sus pies estaba húmedo, aunque no había ni una sola gota de agua, como si el suelo mismo absorbiera las huellas. En el despacho le esperaba una hoja de papel. Solo había 2 líneas escritas: trabajo aceptado, bienvenido al cambio. Las firmas eran ilegibles, pero no había fecha. Volvió a dejar la hoja en su sitio. Al cabo de unas semanas, empezó a darse cuenta de que conocía las rutas de limpieza, aunque nadie se las había enseñado. Que las puertas se abrían solas cuando llevaba los documentos y que las luces se apagaban tras él. Pronto, sus compañeros empezaron a comentar que por la noche era difícil distinguir su rostro en el reflejo de las ventanas, como si el cristal no quisiera recordar sus rasgos. La ciudad seguía con su vida habitual. Nadie sabía que, en uno de los edificios de oficinas, tras las fachadas de espejo, cada noche subía un ascensor sin que nadie lo llamara, que de él salían 2 personas, y que, con su aparición, el edificio parecía exhalar. Recorren la ruta habitual, de oficina en oficina, llevando un cubo del que no se derrama ni una gota. La mujer limpia las mesas y el hombre revisa las ventanas. Al final del recorrido, se acercan a la puerta de cristal de la salida de incendios, allí donde antes estaba el archivo. La luz a su alrededor se vuelve suave, como la niebla, y sus siluetas se desvanecen, como un reflejo en un cristal limpio. A la mañana siguiente, la oficina recibe a los empleados con aire fresco, monitores limpios y papeles cuidadosamente ordenados. A veces dejan un informe en una de las mesas, sin imprimir, sin fecha. Solo 3 palabras: el cambio
Continúa. Gracias. Y si alguien llega primero, antes del amanecer, y oye desde algún lugar detrás de la mampara el suave sonido de una fregona sobre el suelo, es mejor no mirar. Porque en el reflejo se puede ver que ya están limpiando el edificio, y alguno de ellos puede levantar la vista y saludar con la cabeza.